Algunas personas piensan que las razones para hacer o creer algo pues no son tan importantes siempre y cuando la acción sea correcta en términos morales y la creencia sea justificable. Justifica una creencia, bueno, cuando se anteponen explicaciones o razones por las que un individuo o grupo puede considerar apropiado o legítimo aceptar una creencia o teoría. Una creencia puede estar basada en razones empíricas o por el resultado de un argumento o raciocinio, ¿no? Para discernir qué creencias tienen valor, por ejemplo, un valor epistémico, es decir, cuáles merecen contarse conocimiento, aunque esto tampoco implica negar la importancia de la verdad, así que no, sino que las razones fungen como único criterio de verdad. Y en realidad, con excepciones muy raras, las cosas correctas, o lo que denominamos correcto, se suelen hacer por las razones equivocadas, ¿no? En cuyo caso, pues, podríamos concluir que es inútil exigir a las personas que hagan lo correcto por la razón correcta, ¿no? Para la tarea, ustedes debieron intentar argumentar o al menos anteponer un aval sobre la cuestión si puede ser justificable la venganza. Y lo que quiero es observar qué tipo de justificaciones encuentran ustedes frente a una acción vengativa. En este texto que les compartí de Paul Ricoeur, pues nos habla de la justicia como una forma de superar el arraigo impulsivo que tenemos hacia la violencia, a partir de una indignación que podría tener una justificación válida, ¿no? Pero esto lo lleva, ¿no?, de la administración de la justicia por parte del Estado. Pero este cruce entre estos dos conceptos, justicia y venganza, implica meditar, por un lado, sobre la capacidad de la resistencia del espíritu de venganza, resistirnos a él, y nuestras capacidades de superar la indignación, de superar nuestras fragilidades, nuestra vulnerabilidad, y cómo ante el fracaso de la justicia se da el reto del sentimiento de venganza. Pero ahora quiero que reflexionemos sobre lo que hay detrás del acto de venganza, que es el resentimiento. Y no son tantos los filósofos o teóricos que se han abocado al tema del resentimiento, pero uno de ellos es Max Scheler, poco frecuentado en la actualidad, y que señala a lo largo de su obra el carácter problemático del individuo contemporáneo, ¿no? Su argumento fue que el hombre había alcanzado saberes antes no imaginados en casi todas las áreas, pero que paradójicamente esta era la época en la que, o por lo menos me refiero al último siglo, pues era la época en la que menos se sabía de sí mismo. El ser humano sabe muchas cosas, pero ante sí es un extraño. Si algo sabemos sobre nosotros mismos, pues es que no sabemos quiénes somos. Y esa es una de las razones de esta clase, echar un vistazo en nosotros mismos como especie, por supuesto también como individuos. Y por ello se hace apremiante, pues, indagar sobre la esencia del ser humano, ¿no?, para sacarla del ocultamiento que se le ha impuesto y poder así, pues, reencauzar su trayectoria y su mundo. Bien, en su libro El resentimiento en la moral, Scheler, pues estudia la función que puede tener el resentimiento en el origen de determinadas formas de moral. Por ejemplo, el resentimiento ha sido la base sobre la que se ha establecido el resurgimiento de muchas naciones. Más concretamente, Scheler examina y critica una tesis de Nietzsche, según la cual, pues detrás de la moral cristiana, un gran resentimiento hacia ciertos valores que los convierte en antivalores. Por ejemplo, la caridad es una modalidad muy refinada para expresar desprecio a alguien, ¿no? Él dice, es la flor más fina del resentimiento. Bueno, el resentimiento es un fenómeno complejo, ¿no?, que se basa en la conciencia que tenemos de la propia, de una entidad, de la propia flaqueza, principalmente la incapacidad no nos permite llevar a cabo una venganza deseada.
Y su importancia en la génesis de la moral es que puede dar lugar a una inversión en la jerarquía de valores. ¿Sí? Y juzga como superiores los valores que pueden realizar ciertas personas y como despreciables los valores que son inaccesibles para esas personas. Nietzsche, por ejemplo, pensó que no solo la caridad, sino la castidad, la humildad, la paciencia, pues son vistas como valores solo por los débiles, por los que no tienen fuerza para superar la opresión o por los que no tienen quizá la suficiente entereza para superar ciertas situaciones de injusticia, etcétera. A ver, aunque sí pudieron haberse dado ciertas desviaciones en la moral cristiana, creo que en sí no tiene que ver tanto con el resentimiento, pero bueno, ese es otro tema. No quiero meterme aquí a discutir sobre la moral cristiana, porque no quiero tampoco hacer una apología de la misma. Pero lo que sí me interesa que veamos es que después Scheller hace un análisis sobre muchas formas de la moral burguesa. Esa parte sí me interesa. Por ejemplo, de la filantropía, que él también afirma o cuestiona que, él en este caso sí afirma que esta puede depender o puede ser resultado del resentimiento, ¿no? Se sitúa, por ejemplo, en la óptica de los estudios de Max Weber, más sociológico, sobre los orígenes de la mentalidad capitalista. Él está vinculando a la filantropía con una especie de desprecio que es parte de esta mentalidad capitalista, aunque maneja una tesis distinta. ¿Cómo define Max Scheler al resentimiento? Para él es una especie de autointoxicación psíquica que surge a partir de reprimir sistemáticamente una y otra vez las descargas emocionales y afectos que en realidad son normales, pero que puestos frente a nuestra propia miseria y hasta nuestra humillación, pueden parecer intolerantes al sujeto. Entonces el resentimiento, pues no es un impulso natural, no es un impulso inmediato, pues de la conciencia de nuestra propia impotencia. Y esto nos lleva a refrenar ese impulso espontáneo que se va acumulando y que retrasa, vamos a decirlo, un contraataque. En estos casos, pues el resentimiento pretende resolver el propio desahogo, pero esto provoca envidia o sentimientos cercanos a la envidia. Y algo que me parece interesante en la descripción de Scheller es que él distingue o él por lo menos plantea dos tipos de individuos, ¿no? Él habla del individuo vulgar y el individuo distinguido. El individuo distinguido tiene la conciencia espontánea de su propio valor, sabe, conoce su propio valor, lo cual le brinda cierta seguridad y le permite aceptar el valor de los demás, incluso cuando son superiores a él en algunos aspectos. Y el individuo vulgar, por el contrario, juzga solo por la relación de su valor al valor de los demás. Y a ver, él maneja dos tipos de individuo vulgar. El individuo vulgar que tiene un carácter fuerte, que resulta ser de un tipo ansioso, que solo quiere ser más que los otros, sin importarle cuál sea el valor en disputa, si es el honor, si es algún bien, etcétera. Y hay un individuo vulgar de carácter débil, que en lugar de reconocer esos valores en nosotros y resignarse, lo que hace es rebajarlos o negarlos. Niega el valor de aquello que él mismo envidiaba. Y surgen entonces contravalores que exaltan, dice él, los envidiosos, para olvidar los valores verdaderos. Pero esto no es más que una especie de pantalla, ¿no? Una conciencia de la impotencia frente a los valores verdaderos y crea valores ad hoc, ¿no? Valores dentro de la propia burbuja individual, según los cuales el individuo se aprecia como virtuoso. Y aquí uno de los problemas es que se gesta, más que estar indagando en estas distinciones que hace Scheller, el problema de esto es que surge un relativismo moral. Este es el problema que quiero que indaguemos más adelante, el relativismo moral. Cuando en determinados sectores sociales, cuando en determinados
en determinadas esferas, incluso esferas muy reducidas, como puede ser un círculo familiar, operan diferentes códigos de moral. Se da un relativismo moral de acuerdo a ciertas circunstancias. Por ejemplo, en determinados casos, o por lo menos en circunstancias normales, sabíamos que la trampa es mala. Pero quizá después de varias derrotas de una persona, pensemos en el ámbito, no sé, deportivo o de cualquier otro tipo de situaciones que implique competir, incluso laboralmente. Después de varias derrotas, tal vez una persona que en un principio pensaba que la trampa era mala, comience a albergar la posibilidad de que la trampa no sea tan mala. Quizá porque se percata que no puede competir en igualdad de capacidades, sí en igualdad de circunstancias o de capacidades. O mejor dicho, cuando lidiamos en igualdad, el otro me supera, porque es más alto, porque es más fuerte, porque es más rápido, porque está mejor preparado, etcétera. Por lo tanto, esa persona sabe que en condiciones igualitarias no podrá superar al otro. Y entonces comienza a ver a la trampa como una especie de habilidad que les puede poner en una situación de competencia. Este es un problema típico de la moral moderna, la desconfianza en el otro, fruto del resentimiento, digamos, de los que pues no tienen algunas virtudes y sienten que su condición es inferior con respecto a otros. Y para combatir esta inferioridad niegan que haya valores superiores, que otros hayan recibido o por naturaleza o por gracia. ¿Mm? Se niega el valor de cualquier tipo de don o de virtud natural. Y todos los hombres, digamos, serían moralmente iguales. No hay nadie superior a los otros. Esto explica muchos de los discursos de igualdad. ¿Mm? Mucha, buena parte de la filosofía alemana en el siglo XX, no buena parte, pero por lo menos alguna de corte antropológico, explica que el origen de los discursos de igualdad tienen esta simiente. No tanto el reconocimiento del carácter de dignidad en el ser humano, sino igualar a los superiores y a los inferiores. Pero ese es otro problema muy complicado que no quiero entrar en este momento. Pero bueno, esta tendencia se manifiesta sobre todo en el ámbito de la economía, con la negación de todo derecho, por ejemplo, hereditario. Solamente vale los bienes que hemos adquirido por el propio trabajo. Bueno, otro rasgo característico del resentimiento sería la tendencia a considerar a todos los valores como simples fenómenos subjetivos. Y esta actitud brotaría, pues no de la aceptación del propio juicio negativo sobre nosotros mismos, ¿no? Lo que lleva a rechazar esta medida objetiva del valor, ¿no? Sino que sustituimos la objetividad de los valores por la universalidad de la opinión. ¿Mm? Determinamos que algo es bueno si en su generalidad la mayoría opina que está bien. ¿Mm? Bueno, una forma radical de esta inversión de valores, típica en la moral moderna, se da entre lo útil, lo agradable y lo vital. Lo útil, bueno, hace referencia a un simple medio para conseguir un fin, ya sea para lo agradable o como para valores vitales. Y lo vital es siempre superior a lo agradable. Sin embargo, pareciera que en la moral moderna se ha invertido esta jerarquía y ahora todo se centra en el trabajo útil y desaparece, por ejemplo, el tiempo para gozar. Surge un falso ascetismo del trabajo por el trabajo mismo. ¿No? Hay una gran abundancia de cosas agradables, pero no hay suficiente tiempo para gozar de ellas y ni siquiera sabemos gozar de ellas. ¿No? En la Edad Media, en cambio, la situación era inversa. ¿No? Había un mínimo de medios y una gran capacidad de gozar de ellos. Incluso el ascetismo de aquella época provocaba una mayor capacidad de goce con el mínimo de cosas agradables. Y si esto lo vemos en casos más extremos, podríamos entrever que según esta inversión de valores, toda forma de vida solo es valorada si sirve a otra más amplia. ¿No?
Se interpreta un organismo como un conjunto de partes, con una visión mecanicista, ya que solo podemos apreciarlo a través de la función que cumple para otro. A nivel social esto se nota con la desaparición de la solidaridad, ¿no?, propia de las unidades vitales. Ya no hay una verdadera comunidad de vida, sino un simple contrato entre individuos aislados que constituyen así una sociedad democrática. Y por la misma razón, así como se subjetivizan todas las formas, así se hace con las modalidades de la comunidad vital, como son la familia o el matrimonio. Solo se busca en ellas como la suma de la felicidad de los individuos que la componen. Se vacía en cambio el valor propio de esas formas vitales. Pero volvamos un poco atrás, ¿no? Devolvamos unos pasos al camino, al punto en el que mencioné, el sentimiento produce la desconfianza en el otro. Esa pérdida de la confianza en el mundo es lo que hace que las víctimas de alguna injusticia se perciban como inferiores o indefensas y perciban a sus agresores como superiores o intocables, porque ellas mismas no encuentran la forma de defenderse contra aquellos que los injurian. Estas víctimas están indefensas tanto ante las injurias que ya sufrieron como ante futuras agresiones que se pueden cometer contra ellas. La venganza sería una forma primitiva, primigenia de justicia que tiene como objetivo que el perpetrador sufra en carne propia lo que ha hecho sufrir a su víctima. Porque de esa forma, pues esta puede regocijarse del sufrimiento de un criminal, por ejemplo, tal y como alguna vez él se regocijó de ellas. Y así dejan de sentir un poco el dolor porque consideran que este ya les ha sido de alguna manera retribuido. Al aplicar la venganza, las víctimas consideran aparentemente que la deuda que el ofensor tenía con ellos ya ha sido saldada, porque este también ya ha sufrido y por lo mismo las cosas se han equilibrado de nuevo, repito, en apariencia. Entonces, la venganza consistiría en responder a un acto individual con otro acto individual, comparable en principio, ¿no? Mataste a mi hijo, yo mataré al tuyo. ¿Sí? Pero la justicia, por lo menos la administración de justicia, como la presenta Riquer en el texto, confronta el acto individual con la generalidad de la ley. No es el acto individual contra el acto individual, o como solemos decir, lo arreglamos entre nosotros, sino es el acto individual contra una posible transgresión en el cual interviene la generalidad de la ley. El anonimato de los justicieros se opone a la identidad del vengador. La venganza, como el perdón, pues es personal, y la justicia no lo es. La ley no conoce individuos. El acto de justicia no compensa necesariamente la ofensa sufrida por el individuo, sino que busca reparar la ruptura del orden social. Simplemente busca confirmar la validez de la ley, escrita o no escrita. De esta manera, pues se reprueba moralmente a la venganza porque esta, pues es, vamos a decirlo, una forma de perpetrar un nuevo crimen. Porque en la venganza, pues una violencia nueva responde a la violencia antigua a la espera de provocar una futura violencia de compensación. Y el mal aumenta en vez de disminuir. Entonces, al saldar un crimen con otro, al perpetrar un nuevo crimen para saldar otro, pues la cadena de crímenes termina por hacerse pues casi infinita. Y al final, pues no se conseguirá ni justicia ni la conciencia de los criminales. La venganza es como sustituida, según Riquer, por una justicia anónima que no necesariamente retribuye el daño causado a la víctima. Ahora, muchas veces se busca alcanzar la venganza a través de los salvoconductos de la justicia. Me refiero a la justicia que proporciona el Estado. Pero esto no siempre es posible. La justicia tendría que actuar como intermediario, ¿no? La justicia no suele ser
totalmente vengativa o no suele dar mucho espacio a la venganza, porque en su aplicación interviene una tercera persona, que no es ni el deudor ni el acreedor. Además, la mera aplicación de un castigo correctivo, pues no hace que el perpetrador sienta culpa por sus crímenes, no hace que éste comprenda por qué sus acciones son reprobables y no deben cometerse de nuevo. No hace que él se avergüence de las acciones que alguna vez cometió o que por lo menos sepa por qué debería avergonzarse de estas, ¿no? La justicia, en términos jurídicos, pues tan solo busca otorgar un castigo que intenta ser correctivo, intenta, ¿no? Una forma de expiar el crimen, ya sea en una cárcel, mediante una indemnización, etcétera. Pero no resulta realmente correctiva, precisamente porque no sabemos hasta qué punto el criminal se arrepintió y no alcanzamos a percibir, pues, o por lo menos este no alcanza a percibir hasta qué punto sus acciones son malas, por no lo alcanza a percibir en tanto le afectan a él a través de un castigo, pero no estamos tan seguros de hasta qué punto evaluó el daño que producen otras personas y por lo tanto una especie de contención en su conducta para no volver a cometerlas. Debido a este anonimato característico de la justicia contemporánea y a esta evidente falta de de poder correctivo que está demostrado poseer, eh, pues esta forma de hacer pagar a los criminales resulta menos atrayente para las víctimas, a diferencia de la venganza, porque la aplicación de la ley, que es a lo que se reduce hoy la justicia, aplicar la ley, pues no hace que el criminal experimente en carne propia lo que sus víctimas tuvieron que soportar. No hace que sepa él mismo que se siente ser víctima. No hace que se arrepienta. Y los defensores de la venganza podrían argumentar que, contrario a la justicia, pues las acciones vengativas tienen el factor positivo de hacer que el criminal no pueda ignorar la crueldad de sus actos, porque la experimenta él mismo en su carne, en carne viva. Una vez que se le hace pagar, pues puede experimentar esta vergüenza o dolor que a su vez conlleva a que no pueda olvidar, si no la trascendencia, sí la experiencia de sus crímenes, una experiencia similar. Para algunos, la venganza no solo es algo positivo, sino tal vez la única forma de saldar las cuentas, ¿no? Las cuentas pendientes, y de no permitir que las faltas queden impunes. Cierto, esto no borrará ni las vejaciones, ni hará que el dolor, que las ofensas padecidas, pues desaparezcan, pero sí tiene el poder de hacer que dicho sufrimiento sea menos intenso, no porque disminuye el sufrimiento, pero sí las agravantes de ese sufrimiento, de que no hemos sido los únicos injuriados y tampoco los únicos que a partir de eso ya no pueden vivir tranquilos. Dicha defensa a favor de la venganza puede resultar poco convincente cuando se piensa que lo único que se logra a través de la venganza, pues simplemente es invertir los papeles. Ahora el victimario se convierte en víctima y la víctima en victimario. Y al convertirse en victimarios, las víctimas también cometen atrocidades y no por el hecho de que éstas se cometan en nombre de la justicia, dejan de ser ellas mismas atrocidades, ¿no? La inmoralidad de la venganza tampoco es algo que puede ignorarse. No puede conmutarse por moralidad la venganza. Yo, porque creo que hacerlo sería también hacer morales los crímenes de los que queremos vengarnos en primer lugar. Porque por mucho que la venganza busque saldar una deuda, pues no deja de ser ella misma un crimen, si lo que se está tratando de saldar es un crimen. Entonces, la venganza como resultado del resentimiento, pues busca que aquellos que han injuriado, pues no vivan plácida y felizmente,
busca que el pasado atormente a los criminales tanto como los atormenta a ellos ahora, ¿no? Esa es la forma de hacer pagar a los ofensores por sus crímenes. Y este último rasgo es lo que distingue al resentimiento de la mera sed de venganza. El resentimiento no busca tan solo cobrar una deuda y equilibrar las cosas, busca crearle una agencia al ofensor y también devolverle la dignidad a la víctima, dignidad que le ha sido arrebatada con el crimen cometido. Eso es lo que busca, pero queda en entredicho si esta es una vía que realmente permita conseguirlo.